Y tenemos el privilegio de invitar, o más bien de que acepte la invitación el profesor Rubens Valenzuela nuevamente, hoy vinculado al equipo de Real Oviedo, hoy vinculado al fútbol español con todas las maravillas que normalmente ofrece semana a semana y también, evidentemente, con el lado oscuro que como todos los balompiés del mundo pudiera tener. Pero hoy invitamos al profesor Rubens Valenzuela para un detalle muy peculiar, porque creo, en lo particular, y en eso coincidíamos con él y Patiño, que nadie mejor que él nos puede ayudar a entender el fenómeno de un futbolista. El profe Valenzuela lo conoce bien, ha estado al tanto, los años que tiene involucrado en el fútbol mexicano, que ha estado involucrado en el fútbol mexicano, le permiten conocer no solamente cómo se trabaja en México, sino también el fenotipo, el genotipo, el biotipo del futbolista mexicano. Profe, usted sabe lo que es Gilberto Mora, usted sabe que en un país donde los ídolos escasean, donde los buenos futbolistas escasean, de repente la prole mexicana se emociona cuando aparece un futbolista de estas dimensiones. El profe Osorio había advertido, Juan Carlos Osorio, había advertido que había que tener mucho cuidado con el proceso no solamente físico, sino fisiológico de un niño que está brincando a la adolescencia y que todavía tendrá que madurar para ser el tipo adulto que esté en la cancha. Las lesiones que le han estado aquejando, se habla de las fisis, esas placas que normalmente se desarrollan en el futbolista joven, bueno, en el ser humano en general. Ayúdenos un poco a entender, profesor Rubens Valenzuela, sobre esta situación de Gil Mora. ¿Cuánto tiempo, qué cuidados, qué tipo de condiciones hay que saber entender para poder llevarlo en ese proceso de madurez? Insisto, no como futbolista, sino en ese salto de niño, adolescente, adulto que en México en este momento tal vez pudiera estarse precipitando. Gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Manejábamos nosotros cuando estábamos en Pachuca con Almada una progresión que pasaba de 3 a 9 meses que el jugador joven tenía que cumplir para la fuerza básica a jugar en el primer equipo. Ojo que una cosa es llegar al equipo y otra es jugar en el primer equipo. Entonces muchas veces llegan para llegar al primer equipo, pero no para jugar en el primer equipo. Aumenta la cantidad de minutos competitivos de nivel, aumenta también el contacto con jugadores que son con diferentes pesos, diferente estatura, se cambian un montón de cosas, empiezan a dar microciclos, que eso me parece a mí muy importante. Es decir, empiezan a días con el primer equipo, 2 días con la sub-20 o sub-23, van 2 días con la selección y empiezan a perder una cronología de carga, de mediada, de intensidad. Nos empiezan a mandar los controles que hicieron en la selección, que hicieron en el club, que hicieron en la sub-17, que hicieron en la sub-21. Produce muchas alteraciones. Si los cuerpos técnicos de ambos lugares, selección y club, no están bien comunicados, no están bien evaluados, no están bien planificados, nosotros en lugar de hacerle un bien al futbolista, le podemos mal. Poner cargas superpuestas en periodos donde el jugador no está recuperado, porque está la exigencia de Tijuana, o está la exigencia de la selección, o está la exigencia de que vaya al primer equipo, que vaya mayor. ¿Se acuerdan que tuvo algún problemita con el tema si iba hasta creo que hasta la 17? Sí. Es muy complejo, pero tiene que ser muy bien planificado de toda la gente que rodea al deportista. Nosotros teníamos 18 ítems para que el jugador tuviera en cuenta. Ítems que de repente no van específicamente con la parte deportiva. Por ejemplo, el manejo de las redes sociales, que usted dice que tiene que ver con el rendimiento deportivo. Para nosotros tiene mucho que ver. El futbolista joven se dedica 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas en estar en las redes sociales. Algo quita de hacer. Todo el tema de suplementación, todo el tema de utilización del tiempo libre, todo el tema de las variaciones que tiene de entrenamiento, de horario. Tijuana tiene un horario diferente a Ciudad de México.
Parecen pequeñas tonterías, pero la planificación tiene que ser muy seria, muy todas las áreas que rodean, cuidadosa. Esto es bonito que un jugador joven nivel y con ese rendimiento, pero a la vez todo lo que estamos alrededor de él debemos ser responsables de todas estas situaciones que rodean a un deportista de ese nivel. Ojo que a veces tiene un tinte psicológico importante, ya es figura, muy público y muchas veces el joven no está preparado para solventar, tener una popularidad, sale todos los días en programas deportivos, por todo el mundo, habla muy bien su entrenador, habla muy bien el entrenador de la selección. Si el jugador no tiene un grado de madurez, de educación, de formación, ese tipo de situaciones, en lugar de hacerle un bien, sin querer, obviamente, sin mala intención, producimos algunos efectos negativos. Las palabras, los oídos de los deportistas están preparados para escuchar música bonita, no música ruidosa. Los oídos de los futbolistas no quieren escuchar música ruidosa, que es exigencia, que es horario, que es alimentación, que es nutrición. Les encanta a los deportistas escuchar música melancólica, que te digan que sos muy bueno, que vas a la selección, que sos figura, que sos crack. Esa es la música bonita. La música ruidosa no le gusta a nadie. Hay que hablarles lindo. Profe, digo, obviamente el entrenamiento invisible, que en general al futbolista mexicano, al futbolista latinoamericano le cuesta un poquito más el tema de la disciplina, de cuidarse fuera de cancha, de cumplir con sus horas de sueño, de no estar tanto en redes sociales, porque sí, el estrés mental sin duda puede perjudicar en lo físico. Pero hoy todo esto que dice, cuadrar la carga de trabajos con selecciones, a nivel de clubes, la cantidad de partidos, jornadas dobles. Estamos en este momento de que la vida del futbolista, la carrera, se va a cortar. O sea, hoy vemos ya muchos chavos, el caso de Gil Mora, bueno, igual con lesión, pero que aparecen las pubalgias o constantemente las lesiones o los problemas musculares. Hoy la cantidad de partidos podría ir destinado a que la vida del futbolista, si puede ser de 12, 15 años una carrera, sea de mucho menos? Es responsabilidad 100% de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que hacemos. A veces nosotros buscamos excusas por lugares que no existen, la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que tener, hoy existen un montón de datos que hace muchos años atrás no existían. La utilización de los datos es lo importante, no los datos en sí. Porque hay un montón de datos que de repente no son tan determinantes y no lo tenemos en cuenta y otros sí. Yo digo que todo este tipo de forma de entrenar, y si nosotros lo hacemos bien, en lugar de acortar la carrera, se la alargamos la carrera. Yo le decía a Cabral en Pachuca que me diera un porcentaje de su sueldo, porque terminó jugando con 41 o 42 años, y cuando nosotros llegamos prácticamente iba a dejar de jugar, y terminó jugando 3 años más, saliendo campeón, siendo líder, prácticamente sin... Entonces yo decía, en lugar de acortarle la carrera, se la alargamos por todo un montón de situaciones que hoy rodean al futbolista. Pero el tema es cómo manejamos esas situaciones. El futbolista va a querer jugar en Tijuana, en este caso, y va a querer jugar en la selección, y ni que hablar en la mayor. Tenemos que tener una gran interrelación entre el club y la selección. Nos pasa mucho que cada uno lleva agua para su molino, es decir, yo me preocupo cuando lo tengo en la selección y el club se preocupa cuando lo tiene en su club. Y eso me parece a mí extremadamente complicado. Si no hay buena comunicación, si no tenemos una buena diagnóstico de carga, de pausa, de minutos, de molestias musculares, de lesiones, sí corremos riesgo de alterar su rendimiento. Pero a mí me gusta ser muy directo. La culpa es de nosotros, no es del entrenador, del jugador, es de nosotros. Nosotros tenemos que hacer todas las situaciones que hagan que el futbolista no sufra ese tipo de alteraciones de rendimiento por esas situaciones. Alteraciones en cuanto a la continuidad del tema físico, algún tipo de trabajo preventivo para evitar lesiones,
Hoy una cosa muy importante es que para evitar lesiones muy bien entrenado. Y muchas veces pasa que el jugador va perdiendo calidad en entrenamiento. ¿Por qué? Porque termina de jugar en su club, va a jugar a la selección, entonces en la selección poquito, porque a las 38 horas vuelve a jugar o está a la orden. Entonces usted sí tiene más partido, pero van perdiendo muchísimo nivel en los entrenamientos. No sé si usted juega mucho, pero entrena poco, porque los días siguientes al juego, media baja intensidad, más de recuperación, entonces va perdiendo calidad. Y en esa edad y a ese nivel, los jugadores deberían tener un entrenamiento para el proceso que está llevando. Muchas veces aceleramos los procesos por interés, mismo como decían ustedes, por necesidad de buscar algún jugador joven que sea llamativo para el fútbol mexicano y le ponemos más responsabilidad que lo que debería tener en ese momento. Entonces, es un tema muy interesante tocando, a la vez complejo, pero siempre digo que los retos son bonitos, complejos son. Yo ahora estoy en Oviedo, tenemos una gran dificultad de salvar los retos más bonitos. Los retos fáciles pierden el encanto, pierden uno se prepara menos, estudia menos, se relaja un poquito. Este tipo de situaciones hace que uno tenga un seguimiento muy importante en planificación, en diagnóstico, en utilización de las cargas, en medición de diferentes parámetros, en llevar un proceso de archivo de datos, de situaciones, de recorrido, de horario. Cambia, puede decir, parece una tontería, pero se dice que cuando uno cambia de horario, a veces se demora un día en volver a aclimatarse. Si usted demora 4 horas, de repente necesitaría 2 o 3 días para volver a aclimatarse normalmente. Lo damos como natural, ese tipo de cosas. Y después una cosa que para mí es determinante, que lo he hecho muchas veces, que nunca separar la cabeza del cuerpo. El trabajo hoy es multidisciplinario y tenemos que tener muy en cuenta, hasta por más que de repente pueda llegar a, yo siempre digo lo que pienso, hasta el entorno familiar del futbolista. Porque pasa de ser un muchacho joven a tener una gran exposición pública y la familia también tiene de repente una satisfacción y una alegría, se contagia en demasiado y hace que en lugar de ayudarnos para que no pierda piso, sin querer obviamente, porque son familia, son los que nomás lo quieren, tenemos cierta inestabilidad emocional, psicológica, que también tiene su aporte. Por eso es un tema extremadamente importante. Nosotros le damos mucho valor a 18 aspectos que el jugador joven que llegaba al primer equipo debería cumplir para llegar a jugar en primera división, no a estar en primera división. Profesor, me imagino que a todos estos factores que usted menciona, el caso de Gil Mora, que obviamente el entorno le agrega a uno, es que ya te tienes que ir a Europa. Todo este tipo de situaciones condiciona mucho emocionalmente a un jugador que, bueno, los testimonios están ahí. Afortunadamente no usa las redes sociales como un acto de escapismo de responsabilidades, sino que elige la lectura. Es un chamaco que lee más que refugiarse en redes sociales. Sobre eso, profe, y sobre otro aspecto, se lo voy a poner puntualmente como me lo dijeron, se los platico. Fernando Alarcón fue uno de los preparadores físicos Sí, en México muy importantes, fue fundamental con Alberto Guerra, fue campeón sí, con sí. Chivas y en Guadalajara se presentó en el equipo de Chivas, se presentó una racha, casi como una epidemia de pubitis, le llamaban entonces, pubalgia. Él, así brutalmente, cuando yo le pregunté, ¿a qué se debe la pubalgia? Y él dice, descuidos. El futbolista se masturba y generalmente viene una pubalgia. ¿A qué se debe la pubalgia? ¿Hasta dónde la indisciplina y el desorden de tipo sexual o la falta de capacitación sobre una disciplina sexual termina provocando esta pubalgia que, bueno, se da en jugadores tan jóvenes como Mora o tan viejos como Javier Hernández prácticamente en su retiro del fútbol? Mire, es una lesión, hace un tiempo atrás era cruzado o era un problema más de rodilla. Hoy es una de las lesiones
bastante compleja que nosotros tenemos, es muy incómoda, se prolonga mucho en el tiempo, no tiene una duración real. En 2 meses me recupero, puedo tardar 2 meses o puedo tardar. Mucha gente está operada, la operan, cosa que antes no era muy común. Hay gente que incluso le pone la placa en la parte del pubis. La verdad que hay que tratar de evitar esa lesión y hay trabajos preventivos que disminuyen el porcentaje que yo pueda adquirir una pubalgia, pero si la adquiero, disminuir su índice de gravedad. Entonces, sí, hoy existen mecanismos. Es multifactorial las causas por las cuales se produce, pero una de las situaciones más importantes es mantener ciertos equilibrios musculares. El pubis es una descompensación, desequilibrio a la altura del recto del abdomen, donde se insertan los aductores. Entonces, el control debe ser permanente. Hay ejercicios, hay tareas que de repente no son tan convenientes, temas altos, el tema de hacer un buen trabajo de fortalecimiento de abdomen, de recto del abdomen, de trabajo de autores. Es bastante difícil, pero es una tarea que por hoy nosotros, los profes, los médicos, los kinesiólogos, deberíamos tener ese tipo, primero de hacer un seguimiento en cuanto a la evolución del tema de diagnosticar las cargas. Después empezar hoy se evalúa los desequilibrios musculares, tengo más fuerza en el aductor derecho que en el aductor izquierdo, tengo más fuerza en el posterior o en el isquio derecho que en el izquierdo. Todo ese tipo de desequilibrios musculares producen ciertas lesiones, entonces la responsabilidad nuestra es evaluar, diagnosticar, factorial el tema y también multifactorial la gente que tiene que rodear al deportista. Hoy eso, antes éramos nosotros solos, hoy tenemos mucha gente que rodea al deportista y hoy la tienen, y todos los factores, usted dice el sexual, el descanso, el tema de las horas de descanso, el sueño, son dos cosas diferentes. Una cosa es descansar y otra es dormir. Entonces, todos los factores, yo no hoy ninguno, pero para eso nosotros, como le digo a los nutriólogos, no le den de comer, enséñenle a comer. Esto es un poquito lo mismo. No le pongamos el menú, enseñémosle. Porque el menú es fácil, voy y elijo el menú. No, ¿qué tengo que comer? ¿Qué es lo mejor que tiene desde el punto de vista nutricional cada jugador? Y en esto un poquito lo mismo. Eduquémoslo a esto que dorrean. Yo en una entrevista que me hizo un colega de usted hace un tiempo atrás, yo le decía que en nosotros es educar al futbolista. Es nuestra responsabilidad. Me decían, ¿por qué tiene aquel jugador tal situación y tal otra? Y yo digo que es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos, yo no soy físico, yo soy mucho más que preparador físico. Preparador físico es lo que hago, no lo que soy. Mucho más que eso. Entonces tenemos que ser educadores, tenemos que ser formadores, tenemos que ser entrenadores, tenemos que ser profesores, tenemos que ser, entre comillas, padres, tenemos que ser tío postizo, padrino postizo. No voy a ocupar nunca el rol del padre, pero indirectamente en algunas situaciones ocupo un rol similar a lo que es una vinculación paterna. Entonces es compleja. Yo lo que veo que a veces nosotros, yo cuando se lesiona un jugador, yo hace 1000 años que digo lo mismo, es responsabilidad mía. No es que hoy con todos los avances tecnológicos, con toda la evaluación que tenemos, deberíamos disminuir muchísimo el porcentaje de lesiones. Siguen pasando y a este nivel. Acá Real Madrid hace un mes atrás lo mataban la cantidad de jugadores que tenían lesionados. Imagínense la tecnología a disposición que tiene Real Madrid. Sin embargo, aparece. Es una manera de uno estar constantemente preparado y en estado de alerta para evitar que estas situaciones se transfieran, porque miren que son situaciones que podemos hacer un daño con respecto de acortar la vida deportiva del futbolista de alto rendimiento. No es que deje de jugar, pero lo que podemos conseguir es que en lugar de jugar 5 años a un altísimo nivel, juegue 3 años a un altísimo nivel y después juegue 5 o 6 años a un nivel mal, cuando ese jugador pues, de repente podía jugar
6, 7, 8 años a un altísimo nivel. La responsabilidad de nosotros hoy tenemos muchísima forma de evaluación, de diagnóstico, de trabajo médico, kinésico, físico, de evaluación, técnicas. La verdad que tenemos muchísimas cosas que antes no las teníamos. Tendríamos que estar muy bien planificado, muy bien diagnosticado, muy bien supervisado, muy bien controlado. No para menos ni para más, que es otra cosa que pasa mucho. Empezamos, como le decía yo anteriormente, a bajar la calidad de los entrenamientos de los jugadores para cuidarlo. Entonces, nosotros no tenemos que entrenar ni poco ni mucho, tenemos que entrenar bien, y ahí es donde está la dificultad. Por entrenar poco no entreno bien, y por entrenar mucho no entreno bien. Yo no tengo que entrenar ni mucho ni poco, yo tengo que entrenar lo correcto, y muchas veces tendemos a cargas que son importantes para mantener cierta capacidad de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, de agilidad, que son determinantes para el grado de prevención de lesiones. No quiero aburrir mucho, pero explicarlo un poquito con eso. El tema es súper interesante y a mí me encanta que venga y lo aclara acá en el podcast, porque obviamente pues se escuchó y yo no quiero hacer demasiado ruido de eso, pero fue señalado cuando estuvo en Cruz Azul. Y hoy que lo escuchamos, que no, a ver, no solamente es me preocupo por mi trabajo, por ser el preparador físico, y de ahí, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, no es valemadrismo de hago mi chamba y a ver qué pasa con el jugador. Es preocuparse por todo el entorno. Yo lo conozco, yo sé que va a haber fútbol aunque esté trabajando o aunque no esté trabajando, porque es parte de lo que le apasiona. Pero, por ejemplo, ahorita que está en España, me quedé pensando con un equipo que lucha la permanencia y que cada partido se debe jugar a muerte por estar en la primera división. ¿Cómo se trabaja? Además de la diferencia, ¿no? En el torneo mexicano, que son torneos cortos, y en España, que es un torneo largo, y además con el profe Almada, que le pide intensidad desde que abre los ojos en la mañana. Sí, nosotros tenemos el modelo Almada, ustedes lo conocen, tuvo ahí muchos años, le fue bien, nos está costando poner esa intensidad aquí, hay mucha continuidad de partido. Acá lo que veo yo más de dificultad es la cantidad de nacionalidades que tenemos. Sí, acá tenemos 14, 15 nacionalidades. Entonces tenemos africanos, serbios, croatas, españoles, uruguayos, argentinos. Entonces, cada uno tiene una forma diferente de pensar, de actuar, de marroquí, tenemos marroquí. Entonces, en religiones diferentes, pensamientos diferentes, conductas diferentes, hábitos diferentes, antecedentes diferentes, cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, cómo fue su preparación. Compaginar todo eso para llevar a un modelo de juego exigente no es fácil, pero vuelvo a decir lo mismo. Hay dos palabras que a mí no me gusta pronunciar, ni fácil ni imposible. Nada es fácil. Para ustedes nada le ha sido fácil en su carrera, tampoco nada es imposible. Si ustedes me decían que yo estuviera en la Liga Española hace 2 meses atrás, yo te diría que era algo imposible. Y sin embargo, estoy acá y trabajando a este nivel. Entonces, sí, no hay que... tenés que estar preparado continuamente para este tipo de situaciones. Si uno no se prepara cuando le aparezcan este tipo de experiencia y no está preparado, ahí donde complicarse. Incluso preparado tiene dificultades, imagínate si uno no se prepara. Entonces, estamos de a poquito poniendo, lamentablemente la situación es un poquito complicada, nosotros llevamos 4 partidos en el equipo, 3 empatamos y perdimos el último con los Osasuna, ahora jugamos el domingo un partido fácil con Barcelona en el Nou Camp. Entonces, no sé si es fácil para ellos o fácil, pero no digamos nada, no es una cosa que no se escuche. Pero son esos partidos extremadamente motivantes. Claro. De jugar, ojalá jugáramos Real Madrid y Barcelona. Son partidos maravillosos para disfrutarlo, para prepararlo. Hay un ambiente cuando uno jugaba con Chivas, América, Cruz Azul, no es lo mismo, lamentablemente, que jugar con otro equipo que yo estuve. Yo estuve en que no es lo mismo para algunos equipos jugar contra América en Ciudad de los Deportes que jugar contra Querétaro local. Yo trabajé en Querétaro, así que no es un desmedro de Querétaro, pero son situaciones que pasan. Entonces, es un gran y bonito reto
tiene sus dificultades, tiene sus características, tiene su contexto, es algo profesional. Aquí son jugadores de altísimo nivel, jugadores que van en sus selecciones, hay jugadores que tenemos nosotros que están en la selección española, jugadores que están en la selección de Angola, de Marruecos, de Serbia, de Croacia. Entonces te da un nivel exigente, un nivel alto, pero con muchísimo profesionalismo, que eso ayuda mucho. Es lo que yo digo, hacemos el comentario que en Europa o en España son muy profesionales. Y yo digo, ¿por qué no hacemos el mismo comentario en México? ¿De quién es la culpa? De nosotros, los formadores. Nosotros tenemos que ser extremadamente profesional. Las cosas no pasan de milagro. Uno no se recibe de milagro. Se recibe estudiando, pasando esto, preparándose. Ayudar a que si algunos jugadores jóvenes en México de repente no tienen ese grado de profesionalismo, la responsabilidad es de todos los que pasaron por él y somos nosotros. Algunas cosas que yo digo molestan, pero muchas veces yo veo que aparece el descubridor de Mora. Es en todos los que no llegaron, ¿quiénes fueron la culpa de los que no llegaron? Cuando me acuerdo, jugó muy bien Mundial y todo lo demás, y hablaba a todo el mundo que había descubierto. Y yo decía, y aquellos jugadores que no llegaron, ¿quién tuvo la culpa? Nosotros tenemos la culpa de los jugadores que llegaron, pero también tenemos la culpa de los jugadores que no llegaron. Nosotros de crear hábitos a jugadores y que ellos lo logren, pero también somos culpables de la no creación, de disciplina, de nutrición, de cuidados, de acción. Es una tontería utilización del tiempo libre. Al joven para saber utilizar el tiempo libre. Están deseando tener libre. Cuando tienen libre, no hay tiempo libre. No saben qué hacer con el tiempo libre. Entonces, profesor, tal vez un detalle nosotros, qué es lo más conveniente, cuándo descansar, como decían ustedes, cómo es el tema sexual, cómo es el tema del descanso. Para eso también en mi libro, ninguno de los dos lo tiene, así que tienen un tirón de oreja, ninguno de los dos tiene mi libro, pongo ahí que nosotros tenemos que educar la familia. Si yo fuera Sheinbaum, la presidenta de México, yo me tendría que educar para tener mi presidenta de la República. ¿Sí o no? No es lo mismo tener presidenta de la República. Yo tengo que tener un montón de aprendizaje de acuerdo a que mi señora es la presidenta. Te poniendo un ejemplo, no se vaya a poner celoso el novio de la presidenta. Pero en eso es lo mismo, nosotros tenemos que educar la familia para la nutricional, descanso. El jugador juega el domingo, ¿qué hace la familia? Centro comercial, vamos de viaje el lunes a Huasca o a Minante. Entonces, la familia para divertirse todo lo demás y el jugador viene a hacer un gran esfuerzo. Conveniente. Irnos de paseo o de repente esperar una buena recuperación. Entonces tenemos que hasta educar la familia. Si el futbolista depende de la parte económica, yo creo que también la familia y el entorno deberíamos prepararnos para cuál es el principal medio de ingreso de una familia. Entonces, pongo el ejemplo de la vivienda, pero es aplicable a lo otro. Por eso digo que es muy complejo y yo le doy importancia a todos los factores. Será porque soy un poquito más grande, no quiero decir que esté viejo, pero soy un poquito más grande, y yo le doy mucha importancia a todos los factores. No digo que esto es determinante, sino sería muy fácil atacar un solo factor y con ese solucionamos el problema. Hoy es multifactorial. Hoy ustedes, yo llegué a México y éramos 6 el cuerpo técnico. ¿Saben cuánta gente trabaja en Oviedo en el cuerpo técnico, en el staff? 23, 12, 25, 15. 27. Entonces, hay muchísima gente que participa en todo el tema del fútbol y el futbolista. Si no armamos un buen trabajo en equipo, es una crítica que hago cuando hoy es México se trabaja muy bien en grupo, pero muy mal en el equipo. El mexicano tiene 2 cosas que yo me gustaría que mejoraran. 1, la planificación, y 2, el trabajo en equipo. Al mexicano nos cuesta un montón planificar, un montón nos cuesta. Y 2, equipo. Tenemos áreas independientes, que hasta me molesta que el área nutricional, física, o la psicológica con la técnica, o con la
Entonces nos molesta, ¿no? Es mi área, es mi zona, es mi... No, no, es nuestra. El jugador no es tuyo, el jugador es del club y de todos nosotros. Por eso creo mucho en ese tipo de cosas. No me atrevo yo a decirle un factor extremadamente grande que no sea lo demás. Me ha pasado que tenemos que educar a los futbolistas de cosas y la responsabilidad es de nosotros. Lo que trabajamos con los futbolistas, entrenadores, profes, médicos, nutriólogos, incluso los directivos de los clubes. Los directivos clubes intentar de hacer trabajo. Yo le decía, hay que poner talleres. Si hablo mucho me cortan y no sigo hablando. Yo le digo mucho de los talleres. Yo son los talleres. ¿Por qué un taller? A diferencia de una charla. ¿Cuál es la diferencia entre taller y charla? Taller son 5, 6, 7 charlas. Eso es un taller. No hago una charla sola, media, no. Talleres hasta de drogadicción, alcoholismo, sexualidad. Esos talleres. Hoy una de las cosas más importantes respecto a los jóvenes es el tema de la adicción al juego. No sé si ustedes sabían. Una Sí. es la adicción al juego. Yo no tengo la capacidad absoluta de dar la adicción al juego de un futbolista de 17, 18 años. Debería ser un profesional. Y eso es determinante. Ha habido casos en segunda división en México que han tenido penales porque han apostado situaciones. Entonces, fíjense todo el espectro de situaciones influyen en el rendimiento de los jugadores y sobre todo en la continuidad. Yo le tengo miedo, en el caso específicamente de Mora, que no estoy apto para hablar, sería y toda su banda y ustedes tendrían más capacidad de... Yo tengo miedo que le pongamos más kilos de responsabilidad por ser una joya y no le dejemos y respetar los procesos, que un día va a jugar muy bien, un día no va a jugar muy bien, un día va a jugar el fenómeno, un día va a tener alguna lesión, y le pongamos muchos kilos por esa necesidad que tiene el fútbol mexicano de sacar algún jugador joven. Entonces, sin querer, yo descarto que es sin querer, no veo mala intencionalidad en nadie, pero sin querer le ponemos una carga que de repente tenemos que tener cuidado. Ese es el temor que yo... Me pasó lo mismo con Montiel y Domínguez. Domínguez y Montiel, los dos los tuve en Pachuca, para mí son unos fenómenos de jugadores. Pero tienen que respetar ciertos procesos. Montiel también tuvo problemas con el Puy, se fue a operar a Sevilla. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque también Domínguez se lesionó en el Mundial con un tema de tobillo. Son potencialmente jugadores, para mí, extraordinarios. Son muy buenos chavos, educados, respetuosos. Pero tenemos que tener un control de toda la carga emocional, pública, física, técnica, de responsabilidad. Bueno, no hablo más porque si no me van a sacar del programa. Profe, primero, el jalón de orejas solamente es para Eli, porque ya nuestro productor incluso tiene la portada del libro Más allá del fútbol. Así que Sí. yo ya lo tengo. Eli Patiño, no sé si lo va, yo se lo voy a regalar, no se No, preocupe. el para profe que, quedó de regalármelo. Me lo encontré en el estadio, acá en el Hidalgo, y no traía ese libros. Pero ahí tenemos la portada, Más allá del fútbol. Sí, se llama Más allá del fútbol, lo que el ganar esconde y el perder resalta. Que yo no estoy de acuerdo con esa situación de ganar y perder. Para mí es un contraste que no estoy de acuerdo. Ganando no sos un fenómeno y perdiendo no sos malísimo. Pero Sí, ese contraste que vivimos hoy en el fútbol. Profesor, le agradecemos muchísimo la charla o la cátedra que nos viene a dar hoy No. de muchos detalles que generalmente ni los técnicos ni los preparadores, y a veces por culpa de nosotros como medios, que no tratamos de indagar, de cuestionar o de saber sobre ello, ¿no? Lamentablemente ya las trincheras de los clubes están muchísimo más cerradas de lo que a mí me tocó cuando comenzaba en este oficio. Pero, profe, muchísimas gracias por todo esto. Ojalá que pronto podamos tenerlo
hacerlo nuevamente, sobre todo, ¿sabe por qué? Eli se lo puede también testificar. Hay mucha gente que es preparador físico, que eventualmente es técnico, dueño de un equipo pequeño, de un equipo de barrio, de un equipo de una liga en Estados Unidos, en México, en lugares recónditos como Ranchuca o en lugares importantes como Nueva York. Entonces, ahí ese tipo de comentarios sirven muchísimo, profe. Y lo de Ranchuca lo digo con todo respeto, él sabe que así nos llevamos. Le agradecemos muchísimo la charla, profe, y ojalá que pronto esté de nuevo con nosotros. Yo para terminar y haciendo rápido, yo antes de irme a Oviedo, charla a Nopala, Ajá. Nopala, una ciudad de 5.000 habitantes, entonces, muy chiquita, cerca de Puerto Escondido, para que digan lo que usted dice. Ajá. Yo había 15 profesores, y yo fui hasta ahí. Pensaba que yo no iba a ir porque supuestamente tenía un nombre, ¿cómo va a venir Valenzuela aquí? Entonces yo decía, ¿por qué no? A mí me parece importante, si nosotros mejoramos a toda la gente, no por mí, porque hay un montón de profesores mucho mejores que pueden mejorar mucho, pero el hecho de ampliar los conocimientos, de desparramar conocimientos, de experiencia, si ustedes mejoran, hacemos mejor a la sociedad y mejoramos todo lo demás. Y tenemos, no tiene ningún problema en talento ni en capacidad. Es la responsabilidad de nosotros de hacerlo correctamente. Es un país muy amplio, con muchas variaciones. Ojalá que nos vaya bien y que saquemos muchos Mora, muchos Domínguez, muchos Montiel, pero mantener cierto equilibrio. Eso es lo único que yo atrevidamente puedo pedir. Seamos equilibrados, manejemos la ansiedad de buscar figuras inmediatas como para tapar situaciones. No son responsables de que nosotros busquemos una figura. Mantengamos la calma, el proceso, y investiguen. Cuando yo algo no sé, trato de investigar y yo estoy a la orden para siempre con ustedes. Así que les mando un gran abrazo.